Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Muy buenas tardes, estamos en una emisión más de sabersinfin.com vespertino. Y en esta ocasión está con nosotros Fernando Acosta. Muy buenos días. Buenos días, David. Muy buenos días, Anaí. Anaí, hola, mucho gusto. Esta ocasión hablaremos acerca de la violencia creada o implantada o vista o, no, ¿cómo podríamos decirlo? Alegada, la violencia en el cine. ¿Qué es? Bueno, para empezar, ¿qué es una violencia en el cine o qué catalogamos como violencia en el cine? Yo partiría de una venerable asociación que es la MPAA o MPAA, que es la Motion Pictures, no sé qué cosa, Association de Estados Unidos, Sí. que es la oficina de la censura de Sí. precisamente. Entonces tenía sus clasificaciones, estaba por ejemplo la de la GENG, General Audience, audiencia general, estaba la otra que es la Parental Guidance, o sea la guía paterna, que incluso después le ponen un número que son las edades, ¿no? De 12, 13, 15 hasta 17. Sí. Luego ya viene la R, que es restricta. La RT, ¿no? La R restricta, restringida, que nada más son aquí diríamos para gente de amplio criterio, que supone que ya son gente de 18 años en adelante, que tiene la mayoría de edad legal, por ejemplo. Y luego viene la X, que está inclasificable, es decir, lo inclasificable por cualquier sentido. Ahora, ¿cuáles son los criterios que toma esta asociación de las películas? Está primero la desnudez, fíjate, la desnudez se considera algo escandaloso, no sé, y fíjate dónde, ¿no? Segundo, el lenguaje vulgar, dicen, ¿no? El lenguaje, o sea, que hace alusión, sobre todo alusiones sexuales, pero también escatológicas, es decir, que tienen que ver con los excrementos y con esas funciones de expresión y secreción humanas. Y está la violencia, también. Entonces, esos serían los criterios. Entonces, tomando ese criterio, y no tomo el de México, porque el de México simplemente malimita a los de otros países. Eso sería, como yo lo entendería, la violencia. ¿Qué se entenderá por violencia? En su momento estuvo Psicosis, fue una película muy criticada de, ¿cómo se llama? ¿Stephen King? No, Stephen King, no, ¿cómo se llama? Anthony Hopkins. Anthony Hopkins fue el actor. Pero bueno, en fin, Psicosis. No, es de Alfred Hitchcock, el director. Alfred Hitchcock. Y se llama, de hecho la traducción es psicópata. Sí. Psicosis es la pérdida del contacto con la realidad. Pero psicópata es un loco peligroso. Sí. Entonces sería, muy famoso al principio de los 60. En la escena donde la protagonista estaba bañando, fue muy controversial por las tomas que tuvieron que recortarlas. Luego que hubo un mini acuerdo con esa asociación y al final para montar, o como se quiera decir, Paramount Pictures. Sí. La distribuyó en tres salas de cine y fue un boom bastante curioso. ¿Qué podemos decir de la violencia en el cine, Ana? Bueno, pues hablando de violencia en el cine, he estado viendo películas explícitamente violentas de los 80s, 90s. Una se llama Bigoten y otra se llama Tetsuko. Bigoten es una película donde el actor decidió dar su cuerpo, ofrendar su cuerpo para realizar la película. Entonces pasan como el actor pues ahora sí que se suicida, ¿no? Pero la muerte que se da es muy lenta, muy lenta, y se ve cómo se está abriendo las entrañas y cómo está así tolerando el dolor, ¿no? Y pues realmente la película no tienes como tú puedes interpretarla de muchísimas maneras, porque jamás se habla en la película, no se oyen sonidos, es todo el tiempo puros sonidos de grillos, ¿no? Y es realmente, pues así, es lo más violento que he visto en el cine, ¿no? Bueno, explícitamente violento, ¿no? Porque a veces la violencia no tiene, la violencia más dura no se nota, ¿no? A veces en el cine. Otra película que vi es se llama Tetsuko, es de los 80s, me parece 80s, 90s, de un chico que se está volviendo robot, ¿no? Entonces se ve cómo se le sale de la piel así los aparatos, así que como si fuera un robot, y cada vez se va robotizando, cosa que nos está pasando a todos, ¿no? Nos estamos volviendo muy mecánicos. Y sí, se ve bastante, es muy explícita, sangre y casi gore, yo creo, sí es gore. Hablando de películas de robot, hay dos filmes que realmente me llaman la atención por su alto contenido de obscuridad, que es la de
Robocop 3, no, Robocop 2, que es un pedazo de película muy fuerte, donde aparece sexo, drogas, crímenes, y otra cual se llama Terminator 2, de James Cameron, que es igual el metraje es tan oscuro, tan fuerte, que a lo menos a mí la consideraba C, entre comillas. Actualmente se está viendo que la violencia está más controlada, más estilizada, por así decirlo, y está llamando un poco, ¿cómo se dice? El criterio ya es menos estricto. ¿A qué me refiero? Los Juegos del Hambre es una película, entre comillas, medio buena o mala, porque es un refrito de algo llamado Battle Royale, que es en Japón. Es una película muy similar, pero están hablando de esclavos, están hablando de niños, ¿cómo se dice? Vendidos, matados, ¿cómo se dice? Televisados, sí, televisados para entretener, entre comillas, a la alta sociedad. ¿Cómo podemos medir ahorita los grados de violencia entre las películas actuales, el cine gore, que es muy fuerte, y películas japonesas, o lo que tú estás viendo, o que has visto últimamente? Bueno, yo creo que estas películas, gran parte de estas películas ni siquiera son tan comerciales, no creo que hayan sido avaladas por esta asociación que tú mencionas. Sí. No, cine realmente independiente. es cine independiente, sí, Ajá. porque no las presentan de esa, o sea, no las presentan así. No es fácil, no, que las presenten en cine, ¿no? O si las presentan es totalmente censurado esto. Y se me hace algo muy incongruente porque a veces presentan cosas más degradantes, que son muchísimo más violentas, pero como no son explícitas, entonces las ponen, ¿no? Y ya cuando realmente hay una propuesta que se quiere mostrar algo, la situación por la que estamos pasando, entonces ahí sí llega esta asociación y lo censura, ¿no? Entonces es como también incongruente por esta parte. Pero con respecto a tu pregunta, ¿qué me habías dicho? Los grados de violencia. Los grados de violencia, pues precisamente esto, ¿no? Pues no lo hacen comercial, ¿no? Lo explícitamente violento, que realmente tiene propuesta, pues no les conviene y no lo hacen comercial. Entonces no se pueden medir ahí, ¿no? Están totalmente censurados. Bueno, a ver, siempre hago la historia y trato de hacer la historia, como se hace la historia del presente hacia el pasado. Comentabas un rato, David, el caso de Psycho, ¿no? La escena del apuñalamiento, Sí. que tiene toda una historia de cómo se hizo esa escena también, muy, muy escandalosa, por cierto. Sí, Hitchcock era un maniático, genial, ¿no? Pero no dejaba de ser un maniático, sí tenía cosas muy, muy fuertes, muy impactantes emocionalmente, aunque no fueran explícitas. Posteriormente, fíjate que yo recuerdo una película totalmente comercial que se llama, en inglés se llama Hardcore, que se refiere a la pornografía explícita. Y aquí le pusieron ¿Dónde está mi hija?, que la estrenaron, me parece que en 1980, exactamente ese año acá. Donde leí también no sé si fue una novela hecha a partir del guión o al revés, se me fue el nombre ahorita, de un autor que es holandés, de origen holandés, un director y guionista, pero puritano. Porque incluso ahí habla, siempre está obsesionado con la moral puritana de la Iglesia Reformada holandesa. Entonces, lo que ahí te relatan en esa novela, una novela totalmente comercial, con el lenguaje y los clichés de esa época, de precisamente el rapto de niñas, adolescentes, jovencitas, para usarlas en pornografía, de lo que se conoció después como el snuff film. Snuff es cuando haces así, la ceniza y la barres, eso que es el snuff film, que es precisamente el fotografiar asesinatos en vivo. Eso es una cosa que ahí te lo explica, pero sí al principio, al menos sobre todo en este año, como que sí te mueve algo. De esa época también me acuerdo mucho, en una semana que organizó Saúl Rodríguez, que es el director del Cineclub de la Casa de la Cultura, una semana, creo que fue una semana o 2 semanas, que se llamó El nazismo en el cine, que pasaron varias películas sobre lo que es el fascismo. Pasaron, por ejemplo, Z, de Constantinos Costagabras, muy interesante, pero también basada en una novela de Nikos Kazantzakis. Pasaron Portero de Noche, no sé si la hayas visto la película, totalmente, que también es muy fuerte, te impacta, porque sí te está hablando de algo que va más allá de lo que uno generalmente tiene en mente. Y cuando pasaron Z, precisamente fuimos a ver unos amigos del conservatorio. Antes de eso, así como aperitivo, como para abrir boca, pasan un documental que se llama Noche y Niebla, de Alain Resnais, se escribe.
famosísimo director francés de lo que se llamó la Nouvelle Vague, la nueva ola, que apenas no tiene mucho que murió. Y eso es nada más y nada menos sí, que un collage en inglés llaman footage, o sea, de pedazos de películas que filmaron los nazis entre los campos de concentración. Sí, y se ve lo increíble. Sí. No, yo estuve Sí, como 2 semanas delirando. O sea, te afecta, sí te afecta, porque es un impacto enorme. Y además no te lo esperabas, ¿no? Sí. Pero entonces de ahí se empieza a dar. Y luego viene toda una ola ya, precisamente del snuff film, del film de asesinatos, de la película de asesinatos, que se crea toda una industria. Y esta industria la retrata el mismo cine en todas estas películas de la serie Hostel de Eli Roth y varios directores de esa corriente, emparentados con Quentin Tarantino precisamente, que te están hablando de eso. O sea, es el tema permanente de esas películas. Son de ficción, pero sí te están hablando de una realidad que ahí está presente. Y hablando de realidades, tras bambalinas me decías, Anaí, que tienes conocimientos un poco de los derechos reproductivos y algo relacionado con Agnes Torres, algo así, ¿no? Así es. Y aquí en este sentido, las películas que están basadas en personajes de ese ¿cómo ponen? De estilo, que promueven en su temática violencia, como Milk, hay otra, ¿cómo se llama? Que hizo Gael García de transexual. Así se llama, Ama de Educación. De Pedro Almodóvar. De Pedro Almodóvar, exactamente. En ese sentido, ¿tú qué nos podrías decir de ese tipo de violencia que va a las personas de transgénero o los derechos que más o menos tú estás buscando en la tesis? Pues yo creo que esta violencia que se ejerce sobre el género es realmente degradante, pero definitivamente se tiene que mostrar en los medios y sobre todo en las películas, no se debe de ocultar, se tiene que mostrar. Y sí, es increíble, o sea, la violencia que se genera nada más por el hecho de decidir ejercer la manera en la que te quieres expresar corporalmente, ya seas cis hombre o cis mujer, y quieres, te empiezas a vivir todo esto de la transexualidad y empiezas a cambiar. Entonces sí, se nota muchísimo la diferencia, el cambio. Debería de ser incluso más denunciado en los medios. Este tema no se ha tocado muchísimo, ¿no? Y debería. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Fue bastante rápido, pero en unos momentos vamos a hablar de otro tema bastante curioso, los derechos LGBTI. Sí, LGBTI. Eso, me recuerda el ABC de o como una vez dijo el Baster Gordillo, el H1NJFGY. Cuando estaba libre. Muchas gracias y ahorita regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.